Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué placer enorme estar con ustedes y continuar con esta maratónica tarea de llevarles a ustedes noticias importantes de nuestro país y el mundo. Ahora vamos de inmediato en esta hora y media a conocer los análisis pertinentes también de temas importantes que están vigentes en nuestra agenda. Les invitamos a ustedes a estar muy atentos con el tema de las lluvias. Instituciones humanitarias están muy a la expectativa de ver el curso que llevan estos sistemas de baja presión que están influenciando la zona y que sin duda alguna pues podrían dejar mucha lluvia para las próximas horas. Tenga mucha precaución también si usted se conduce por nuestras calles y avenida y sobre todo también en carretera abierta. Esta mañana vamos a hablar acerca de lo que sucedió ayer en la Asamblea Legislativa, donde se aprobó a medianoche la reducción de 84 a 60 diputados, lo cual será mediante una reforma al Código Electoral, con lo que se estaría eliminando el sistema de residuos y aplicando el sistema de cocientes en la elección de los legisladores. Hoy quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado de este día, el presidente del partido Nuestro Tiempo, Andy Feiler, a quien le doy la más cordial bienvenida. Buenos días, Ernesto. Gracias por la invitación. Un gusto de compartir con las personas que nos ven esta mañana. Encantado de analizar lo que ha pasado en las últimas horas en nuestro país. Bueno, gracias, Andy, te agradezco muchísimo. Quizás para ponernos un poquito en contexto, voy a presentarles a continuación un reporte periodístico de nuestros equipos que nos pone desde luego al tanto de lo que sucedió anoche en la Asamblea Legislativa con relación a este tema. Veamos. En las próximas elecciones del 2024, la población elegirá solo a 60 diputados. Así quedó establecido tras aprobar las reformas al Código Electoral. La iniciativa generó cuestionamientos por parte de algunos parlamentarios de oposición. Y que ustedes inocentemente vienen a aprobar aquí sin un previo estudio, sin un previo análisis y sobre todo, y lo más delicado, sin consultarle al pueblo salvadoreño, sin la participación política de la población salvadoreña. Yo sí creo firmemente en que era necesario una reforma al sistema electoral salvadoreño. Pero lo que no se puede hacer es un análisis de estos basado simple y sencillamente en descalificaciones mutuas, porque no es eso lo que el pueblo espera de nosotros. Durante la discusión que se extendió por varias horas, hubo dimes y diretes entre algunos diputados. No ocupen este espacio y no traten de confundir a la población, diciendo, fulano sacó 6,000 votos. No, mengano sacó tantos mil votos. Eso es pasado, proyéctense al futuro. Yo sé de algunos diputados que ya no los quieren en su departamento, que están buscando abrigo en otros departamentos. Porque la cobija, por lo menos la cobija de la N de Nayib, es grande y nos aguanta un montón. Pero la cobija de la F del Chino Flores no les va a cubrir ni siquiera un dedo del pie. Y se van a quedar chiflando en la loma y recordando cuando eran diputados. Tras varias horas de discusión, pasada la medianoche, con 66 votos a favor y 13 en contra, se avaló la reforma que ingresó con dispensa de trámite. Este mecanismo es mejor y más congruente. ¿Por qué? Porque en ningún momento se rompe el principio de proporcionalidad y tampoco el de seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque el punto acá es que todos compitamos en igualdad de condiciones. Digamos que hay 100,000 votos para San Salvador, esos se van a dividir entre 16 y ese va a dar el cociente, más 1, dice la forma. Con la nueva reforma aprobada, los diputados por departamento quedarán establecidos de la siguiente manera.
San Salvador tendrá 16 diputados, La Libertad 7, Santa Ana, San Miguel y Sonsonate 5 diputados por departamento, Usulután 4, mientras que Ahuachapán y La Paz 3 diputados por departamento. La Unión, Cuscatlán, Chalatenango, Morazán, San Vicente y Cabañas solo contarán con 2 diputados por departamento. Estefanía Enríquez, Telenoticias, Megavisión. Bueno, era el informe que teníamos, Andy, para poder de alguna manera poner en contexto lo que el día de ayer sucedió. ¿Qué opinión te merece esta decisión legislativa, ¿no? A ti como presidente del partido Nuestro Tiempo. Claro, en primer lugar, Ernesto, yo creo que es importante explicarle un poco la situación a la gente que nos está viendo, porque muy poco se sabe en la ciudadanía sobre qué es cociente, qué es residuo, cuál es la fórmula electoral que se ocupa para elegir diputados, etc. Y yo tengo un mensaje muy importante que dar al respecto. Lo que pasó ayer en la Asamblea Legislativa, que a propósito, al estilo de los mismos de siempre que el oficialismo criticaba, ¿no? Un madrugón legislativo. Se aprobó en la madrugada, mientras los salvadoreños dormían, ¿no? Lo que se aprobó va más allá de la reducción de municipios o escaños legislativos. En este caso, la Asamblea Legislativa. La reducción de escaños legislativos es una cubierta, porque lo que está pasando realmente es una concentración de poder para que en este país se instale un régimen de partido único. Eso es todo lo que está pasando. Se rompe el principio de pluralidad, en el que otros partidos políticos no puedan representar al resto de la ciudadanía. Y simplemente las personas afines al gobierno, en este caso a Nuevas Ideas, se puedan ver representadas y acceder a esos escaños de representación. ¿A qué responde esto y por qué a estas alturas? Si tenían los votos para hacerlos al inicio de la legislatura, ¿por qué no lo hicieron el 1 de mayo cuando decidieron quitar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal general, sino que lo hacen ahora, a 8 meses antes de las elecciones? ¿A qué responde eso? Yo creo que responde a que tienen miedo. Miedo porque vieron los números, que pueden perder alcaldías y que pueden perder escaños legislativos. Porque eso que decía uno de sus diputados, que la cobija con la N del nombre del presidente, mentira, no les alcanza, y han reajustado las reglas del juego para que hoy sí les alcance. Pero para 84 diputados y con el sistema de cocientes y residuos, esa cobija no les alcanza. Y me parece una completa cobardía que diputados de la Asamblea Legislativa se quieran refugiar bajo la figura de una persona, que es en este caso el presidente. A ver, veamos un poco el otro lado de la moneda. Uno de los principales argumentos que se plantean con la medida sumada al tema de la reducción de los municipios es el tema de costos, ¿verdad? Que el país debería de tener precisamente la verdadera representación bajo un concepto de administración tanto legislativo como municipal, basada en esa mira de reducir costos. Tengo a continuación, en el caso muy en particular de lo que estamos hablando, porque el tema de los municipios quedó para posterior, sí, ¿verdad? Solamente se aprobó el tema de los legisladores, el mapa de cómo queda constituido. Prácticamente estaríamos viendo el primer mapa en el cual se constituye la primera, digamos, cómo está constituido actualmente. Vamos a pedir a nuestro equipo de producción que nos dé el primer mapa. Ahí está. Esta es la nueva distribución, no, esta es la distribución, sí, esta es la nueva distribución, porque La Libertad tenía 10, ¿verdad? Sí, 10. Tenía 10, ahora con esta modificación queda 7. Pero me hubiera gustado, producción, tener el anterior mapa donde estábamos, cómo estábamos actual y cómo ha quedado. Pero bueno, ahí vemos que en el caso de San Miguel, ahí está, ¿verdad? San Miguel tenía 6. Cambiemos ahora al otro, ahora le queda 5, ¿verdad? Ahí está La Libertad, que tenía 10, ahora queda con 7, así es, gracias producción. San Salvador tenía 24, queda 16, ¿verdad? Y ahora le quedan 16, ahí vemos el cambio que vamos a tener en la transición que nos están haciendo, gracias. Juguemos con esas imágenes para poder entender y comprender cómo queda el mapa. De ahí, pues, prácticamente creo que Sonsonate también se le quita 1, ¿no? Sonsonate tenía 6, y creo que queda con 5. Ahí está, cabal, en su efecto, ¿no? Usulután también tenía 5 y llega a 4. Vamos a seguir en esa dinámica. De ahí creo que Santa Ana queda con 5. Santa Ana se queda con 5. Bueno,
Y tenía 7, ¿no? Sí. Que Santana también era bastante apetecible, si lo queríamos ver desde ese punto de vista. Gracias, producción. Muy buena imagen para poner en perspectiva cómo queda ahora el mapa constituido. El trasfondo de la propuesta es buscar de alguna manera la mayor representatividad que pueda tener los municipios a partir de este nuevo diagrama que presentan legislativo con este nuevo diagrama que presentan en lo municipal. Claro. A ver, un mensaje importante, Ernesto. El problema no es la propuesta. Por supuesto, somos un país pequeño, que hay que reducir la Asamblea Legislativa, discutámoslo de la manera que tiene que ser, pero no lo disfracemos con mentiras. El tema de costos, de ahorro al Estado salvadoreño es mentira. Eso es una completa mentira. ¿Quieren ahorrarle al Estado salvadoreño? Bueno, que rindan cuenta de los viajes que los diputados de la bancada oficialista realizan todos los fines de semana. ¿Con qué dinero y para qué? Que rindan cuenta de los vales de gasolina, miles de dólares al mes en vales de gasolina para los diputados oficialistas. Que rindan cuentas también del presupuesto que tienen para contratar los diputados que componen la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. ¿Quieren ahorrarle dinero al Estado salvadoreño? ¿Quieren ahorrar dinero desde la Asamblea Legislativa? Ahórrenlo de esa forma, pero no le mientan a la gente. Lo que quieren hacer es retener el poder. Pero ese discurso del ahorro, lo tengo que decir con toda contundencia, Ernesto, es una mentira, es una completa mentira. Si ellos tienen los votos para poder tomar realmente medidas que le alivien al Estado el gasto, la grasa del Estado, la grasa que representa los privilegios que prometieron eliminar en campaña y que no lo han hecho. Pero no lo han hecho, Ernesto. Y hoy, a 8 meses antes de las elecciones, a 5 meses antes de que arranque la campaña electoral, cambian las reglas del juego como que fueran un jugador tramposo. Cuando alguien está jugando y ve que algo no está bien, que puede perder algo, y hace trampa, porque no quiere perder, no quieren perder el poder. Ese es el verdadero trasfondo de lo que está sucediendo y no lo podemos perder de vista. Te voy a colocar en la mesa una pregunta que en retrospectiva se considera que obviamente era la que prevalecía. Pero si hablamos de 60 diputados, ya venimos de tener esa cantidad. Y en algún momento los elementos que justificaron a elevar a 84, de acuerdo a los registros históricos en esa materia, es que fue precisamente para que los partidos políticos crecieran desde el punto de vista de territorio y eso les permitiera un modus vivendus, sin ningún elemento justificatorio para poder tener una buena representatividad como la teníamos antes con los 60 diputados. ¿Qué piensas al respecto? Antes no existían. Por supuesto, y de hecho aparece en el proyecto de reforma que presentaron el día de ayer. Esta configuración que han hecho de la distribución de los escaños legislativos para 60, que repito, el problema no es la propuesta, el problema es cómo está sustentada o la falta de argumento que tiene. Ese proyecto de ley, Ernesto, dice que es con base al último censo poblacional del 2007. Es decir, están tomando medidas con un censo poblacional de ¿qué? Hace 2 décadas. Y creo yo que no tiene ningún peso sustancial, político, territorial para tomar una decisión de este tipo, que por supuesto lo hicieron en la madrugada, sin mayor discusión, modificaron la agenda, lo meten a última hora y dicen, bueno, levantemos la mano, aprobémoslo porque el presidente lo solicitó así el 1 de junio. Pero ¿sobre la base de qué? Que nos expliquen los diputados oficialistas por qué ahora en algunos departamentos van a haber 2 escaños. ¿Por qué? No quedarían esos departamentos subrepresentados, porque no tenemos un último censo para tomar esa decisión. Eso es importante que la gente le quede claro. Eso ha quedado completamente en el aire. No existe una justificación técnica, no existe un argumento real que realmente respalde la decisión de cómo ha quedado la configuración en cada departamento para los escaños legislativos que le han sido asignados. Andy, en el trasfondo de lo que estamos hablando en particular del número de diputados, también está el elemento que genera este sistema de residuos, lo cual queda eliminado de acuerdo a lo aprobado el día de ayer. Esto de alguna manera, como lo escuchábamos ahí en la nota periodística, era producto precisamente de lo que
de lo que realmente era la sobra de lo que venía para crear una diputación, cuando no había un elemento representativo territorialmente para que distinguiera a alguien que fuera electo con estos números. Pregunto, ¿este sistema a qué los lleva a los partidos como el cual tú representas y que tiene un escaño en la Asamblea Legislativa, el partido Vamos también y el resto de partidos que en su momento de alguna manera se cree o se perfila que podrían tener mucho más difícil, digamos, o la cuesta arriba, el poder sacar una diputación con este esquema? ¿Cuál es tu impresión al respecto? Por supuesto, dos ideas con eso, Ernesto. Yo creo que los elementos de representatividad realmente no se violaban con el esquema anterior que teníamos. ¿De residuos? Con el esquema de cocientes y residuos. Realmente lo que teníamos era darle la oportunidad a otras fuerzas políticas para poder representar a minorías, si los quieren ver así en nuestro país, para que no solo un solo partido represente todo el pastel electoral y de la población, porque eso le hace daño al país. Darle más poder al poder, darle todo el poder a una sola persona o a un proyecto hegemónico, eso realmente es un régimen autoritario que se puede convertir en un régimen totalitario. Entonces eran reglas para tener una configuración electoral donde hubiese balance de las fuerzas que pueden representar a toda la ciudadanía. Ahora, con respecto a lo que podemos hacer nosotros desde nuestro tiempo, ¿vamos a participar? Por supuesto que vamos a participar. Vamos a llegar a la Asamblea Legislativa, vamos a demostrar con valentía, con una voz valiente dentro de la Asamblea Legislativa, por qué estas cosas no se deben de dar de esta manera. La gente quiere ver equilibrio en el poder. Veíamos la última encuesta que presentaba ahí en la Universidad Francisco Gavidia y eso se resaltaba. La gente quiere ver equilibrio en el ejercicio del poder. Y si puedo aprovechar este espacio para algo, Ernesto, con respecto a la pregunta que me hacías, ¿sí? Es que con esta violación de las reglas del juego, de las reglas electorales, a estas alturas del escenario electoral que tenemos para 2024, creo que hoy tiene más peso el llamado a la unidad que le podemos hacer al resto de partidos políticos de la oposición democrática. Creo yo que si queremos equilibrio, tenemos que unir fuerzas. Y por último, nosotros desde nuestro tiempo, ayer le dábamos seguimiento a la sesión plenaria, lo que estaba pasando, la forma en cómo estaban violando las reglas electorales en la madrugada, y desde nuestro tiempo hemos empezado a activar mecanismos de alerta. Vamos a poner en alerta a nuestros aliados, a voces con las que hemos tenido contacto en el Congreso de los Estados Unidos, en el Congreso Español, en las Naciones Unidas, para que sepan que lo que está pasando aquí en El Salvador es un manoseo en las reglas electorales para entregarle todo el poder a un solo partido político. Ese llamado de unidad, ya vamos a hablar precisamente por el tema de la fórmula presidencial que se tiene y que ha creado también ya las primeras reacciones. Claro. En cuanto a los movimientos que estaban apoyando la candidatura, desde luego que tu partido está respaldando, que es la del abogado Luis Parada con la defensora de derechos humanos Celia Medrano. A ver, solo cierro este ciclo. Entonces, ¿ves cuesta arriba el tema de los partidos políticos pequeños para que puedan tener representación, sacar diputados con este esquema? Lo que sucede no es el esquema al que nos quieren llevar el oficialismo. El cuesta arriba, ¿qué responde? El problema aquí es la falta de garantías electorales, el cambio en las reglas del juego. Porque de anticipado lo sabe solo un partido político. Ayer el presidente del Partido de Nuevas Ideas tuiteaba un mensaje en el que decía elecciones igualitarias. Mentira. ¿Qué de igualitarias pueden tener si ellos sabían desde hace meses estos cambios que se iban a dar? ¿Qué ventaja le saca este partido político al cambio en las reglas del juego que ellos ya conocían hace meses? ¿Y cómo quedan el resto de partidos políticos que primero venimos a enterar de un cambio en las reglas del juego en un discurso el pasado 1 de junio, y ya vemos a detalle qué es lo que pretenden hacer en la madrugada, en un madrugón legislativo? Creo yo que eso no responde a elecciones igualitarias, ni siquiera son igualitarias para los diputados de su mismo partido de Nuevas Ideas, que muchos se van a quedar fuera. Tú veías un estudio de la prensa gráfica el día de ayer, ¿cuántos diputados de Nuevas Ideas entraron por residuo? 11, más de 11 diputados de Nuevas Ideas por residuo. Para que se hagan una idea de cómo el sistema anterior generaba representatividad en todos los sectores, incluso para aquellos diputados de Nuevas Ideas al interior del país que entraron por residuo, eso respondía a un sistema que les permitiera representar a los sectores dentro de sus departamentos. Hoy ya no. Hoy responde a un régimen
de partido único. A eso estamos entrando en nuestro país y es muy lamentable y hay que estar alerta. El secretario de el partido Nuevas Ideas, Xavi Sabla, destacaba en su cuenta en Twitter lo siguiente, en la cual presidente del partido decía elecciones libres, directas, secretas e igualitarias, dice, democráticas de verdad, como debe de ser, el pueblo elige, dice, haciendo hincapié sobre que ahora será el pueblo el que va a elegir, precisamente ya con la puntualidad de números que pueda generarse en este tema. Yo insisto con esto, que no nos engañen con esos discursos. Si tienen el poder en el Ejecutivo, en la Presidencia de la República, tienen la mayoría en la Asamblea Legislativa, ya los eligió el pueblo. Ya existían elecciones libres, secretas, igualitarias. Si por eso llegaron a donde están, ¿a qué responde esta configuración de las reglas electorales y del sistema electoral? A no soltar ese poder, a quedarse anclados en el poder. Realmente a eso responde. Pero que no nos engañen con esa frase. Quiero aprovechar el tiempo de tu presencia en este foro para que podamos hablar también con relación a la fórmula presidencial del abogado Luis Parada y la defensora de derechos humanos Celia Medrano, que han confirmado y han aceptado el reto de convertirse en precandidatos a la presidencia. Sí. Ellos se van a inscribir a través de tu partido, ¿no? Nuestro Tiempo. Correcto. Comienzo desde ahí. Correcto, sí, lo anunciábamos hace una semana. Nosotros hemos tenido diálogos con el resto de partidos políticos de oposición democrática, hemos tenido diálogos con sectores de la sociedad civil y acá, insisto, el diálogo es sano, es lo que le corresponde a los partidos políticos. Es la naturaleza del ecosistema de partidos políticos y de estos diálogos un bloque importante de sociedad civil, un movimiento conocido como Sumar por El Salvador, en donde están aglutinadas más de 2 docenas de organizaciones de sociedad civil, académicas, religiosas, feministas, colectivos sociales, etcétera. Hicieron valoraciones de posibles nombres que pudiesen suscribir una fórmula presidencial ciudadana, una fórmula presidencial que venga de la sociedad civil, y de ahí surgen los nombres de Luis Parada y Celia Medrano. Nosotros en ocasiones anteriores siempre habíamos dicho que nuestro tiempo tenía las puertas abiertas para recibir una fórmula presidencial que viniera de sociedad civil y no necesariamente de las filas de nuestro partido político. Y fue así como el pasado 31 de mayo ya Luis y Celia se afiliaron a nuestro tiempo y están dispuestos a inscribirse al proceso interno de nuestro tiempo para ser candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. Con esto, lo último que quiero agregar, Ernesto, es que también, además de nosotros ser un partido anfitrión para la fórmula presidencial que viene de sociedad civil, tenemos las puertas abiertas para maximizar este esfuerzo de unidad que hoy más que nunca es más importante. Estos 2 nombres eran los que estaban bajo el consenso previo a la aceptación pública entre todas las organizaciones que estaban en Sumar por El Salvador. Es correcto, son los nombres de la fórmula presidencial que surge como que se estaba barajando. Ese era de este bloque social. ¿Nadie podría estar alegando ignorancia a la hora de salir ellos públicamente a aceptar esto? No, todas las personas que han participado en estos espacios sabían de estos nombres y probablemente pueda surgir alguien que tenga sus diferencias, como es natural en este proceso, pero son nombres que salieron de este bloque de sociedad civil que es importante. A ver, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque esto ha traído consigo reacciones de diversas índoles, desde apoyo, críticas, hasta el retiro de algunas organizaciones de apoyar precisamente esta candidatura. Un ejemplo de ellos es el doctor Fortín Magaña, que en algún momento ha hecho serios cuestionamientos por, en este caso a tu partido, por estar de alguna manera acuerpando esta fórmula presidencial a la cual no están ellos de acuerdo como movimiento, no recuerdo cómo se llama, Resistencia, creo que se llama el movimiento de ellos, Resistencia, ¿no? Sí, creo que esas diferencias, digamos, con los nombres surgen a raíz de su persona. Entiendo yo que más personas que son parte de su movimiento de resistencia ciudadana están de acuerdo con esta fórmula presidencial. Entonces creo yo que son casos aislados que ojalá más adelante en el camino, cuando este proceso vaya avanzando, porque esto es natural, este proceso apenas acaba de arrancar, y más personas se van a ir sumando, y quienes en algún momento tomaron distancia probablemente se sumen. Al menos les haría la invitación a que sumen. Tenemos
tenemos muy claro lo que está pasando en nuestro país. Las elecciones del próximo año no se tratan de nuestras diferencias ideológicas, no se tratan de diferencias partidarias históricas. Es una elección en donde los demócratas nos tenemos que unir fuerza y decidir, ¿queremos democracia o dictadura? Y creo yo que en ese sentido hay que reconocer la valentía de liderazgos como el de Luis Parada y el de Celia Medrano, que a mi criterio hacen un balance, generan una armonía en una fórmula presidencial que es muy oportuna para los tiempos que estamos viviendo y para el escenario al que nos vamos a enfrentar el próximo año. A ver, un poco en conclusión, no tiene, digamos, el peso, no tiene, da lo mismo que el movimiento Resistencia Ciudadana que encabeza el doctor Fortín Magaña, ¿apoya o no apoya esta fórmula presidencial? No es que dé lo mismo. Yo creo que todos los respaldos y apoyos que pueda tener esta fórmula presidencial en este momento son importantes, pero tenemos que tener en cuenta dos cosas: los tiempos electorales de los partidos políticos, por ende teníamos que avanzar, respetar esos tiempos, porque somos respetuosos de la ley, y segundo, lo que representa la propuesta de Luis y Celia. Vienen apoyados, respaldados, muy aglutinados de organizaciones que están detrás de ellos. ¿Qué les decimos a esos cientos, miles de personas que decidieron que estos dos liderazgos valían la pena para dar un paso al frente y caminar hacia adelante? Yo creo que eso era el combustible necesario y que lo hemos visto para encender un poco de chispa de esperanza de que nada de esto estaba perdido. Si algo pudimos ver, detectar cuando se supo esto, de que se estaba trabajando, dialogando para articular un esfuerzo más allá de un partido político alrededor de una fórmula presidencial ciudadana, es que ha generado esperanza, porque la gente no sabía si la oposición estaba articulando algo, no sabía si íbamos a ser capaces de presentar un esfuerzo conjunto, y lo hicimos. Y yo creo que esa esperanza no hay que soltarla, hay que seguir caminando hacia adelante con la vista puesta hacia el futuro. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, ¿cómo surge esta fórmula presidencial? ¿No es este impasse, esta división, si se le quiere ver, entre los grupos que estaban? No hay ninguna división, ¿no hay división? Y ningún impasse con la fórmula presidencial. Yo creo que la fase en la que nos encontramos ahora ya le corresponde a los partidos políticos en ver cómo maximizamos un esfuerzo de una posible coalición electoral o una alianza electoral. Y más adelante, con la configuración que podamos hacer entre los partidos políticos, creo yo que vamos a ver a más actores de sociedad civil que se suban a este esfuerzo. ¿No estaría tu partido aprovechándose de la fórmula para poder de alguna manera salir fortalecido en ningún sentido? Nosotros, como en algún momento dicho, se deja entrever en esas declaraciones, con mucha madurez y sensatez, sí. Somos un partido anfitrión, y las puertas, como las teníamos abiertas para una propuesta de sociedad civil, también las tenemos abiertas para el resto de partidos políticos. Este debe ser un esfuerzo compartido. El mensaje es clave: unamos fuerzas. Tampoco es esto una, digamos, lucha de poder entre conservadores y liberales por considerar los perfiles. Por eso yo te hacía la pregunta: ¿cómo surge esta fórmula de esto? Voy a hacer una pausa y seguimos hablando de este tema. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa. Volvemos. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros acá en nuestros estudios. Sandy Feiler, presidente del partido Nuestro Tiempo. Y hablábamos precisamente de este último tema relacionado con la presencia ya de dos perfiles, como es el caso del abogado Luis Parada y la defensora de derechos humanos Celia Medrano, que han confirmado y han aceptado el reto de convertirse en precandidatos a la presidencia. Y sobre todo por las reacciones que esto ha generado al interior de todos los movimientos que estaban, desde luego, buscando el perfil idóneo para ser competitivo en las próximas elecciones de 2024. Andy, te decía de cómo si esta adhesión o esta representación de la fórmula en tu partido no viene siendo como el punto de discordia de estos movimientos, como los que en su momento hemos escuchado, que representa Resistencia Ciudadana a través de la voz del doctor Fortín Magaña, que han cuestionado precisamente la forma en la que tu partido se han tomado esta decisión. Esto de alguna manera ha traído consigo, y te lo mencionaba, críticas que van desde, o posturas que van desde el apoyo hasta las críticas del retiro de algunas organizaciones del movimiento. ¿Sí?
De hecho, creo que ninguna organización se ha retirado de quienes estaban dentro de Sumar. Como decía en un momento, mucha gente de Resistencia Ciudadana ha apoyado y sigue apoyando la propuesta de fórmula presidencial de Luis Parada. Y yo quiero resaltar, realmente maximizar quiénes están detrás, cuál es el endoce ciudadano de sociedad civil, porque el concepto de sociedad civil puede convertirse en algo ambiguo, ¿no? Sí. Pero allá hay organizaciones feministas, organizaciones que defienden el medio ambiente, organizaciones religiosas que tienen una afinidad religiosa, hay organizaciones académicas, hay poetas, hay profesionales independientes, hay gente vinculada a la defensa del sistema judicial también. Creo yo que la diversidad de esto demuestra que esto no es un eje entre conservadores y progresistas, entre derecha o izquierda, quienes realmente... O liberales, ¿eh? O liberales y progresistas. Esto realmente se trata de defender la democracia, de unir fuerzas, de hacerle lucha a este régimen, que ayer en la madrugada, ahora en la madrugada, vimos de lo que son capaces de hacer para concentrar el poder. No hay tiempo de ver cuáles son nuestras diferencias programáticas, porque esta elección no es programática, esta elección es entre democracia o dictadura, y en ese sentido, desde nuestro tiempo, nos entusiasma, nos alegra saber que Luis Parada y Celia Medrano cuentan con un apoyo importante de sociedad civil para seguir aglutinando más fuerza. Para también hacer un llamado al resto de partidos políticos de la oposición democrática. Tenemos que dejar atrás el esquema de izquierdas y derechas. Y aquí algo muy importante. Los secretarios generales y presidentes de Arena, del FMLN, han puesto sobre la mesa las diferencias históricas ideológicas entre sus dos partidos. Dicen que son como agua y aceite. Creo yo que es entendible porque le hablan a su base. Su base también lo puede ver de esa forma. Pero el hecho de unir esfuerzos, de unir fuerza con esas dos fuerzas políticas, no necesariamente pasa por un pacto de coalición. Podemos tomar acuerdos importantes, encontrar un punto de encuentro, un punto de equilibrio en donde nuestras diferencias ideológicas, nuestras diferencias históricas no le hagan daño a un esfuerzo que es tan necesario para el país en este momento. Unir fuerzas pensando en el futuro y no en el pasado. El mensaje es así de sencillo. La postura que ha asumido este movimiento que representa el doctor el doctor Fortín Magaña, de alguna manera no debilita la candidatura o la unidad misma dentro del proyecto Sumar. No creo. ¿Cuántas personas acompañan la postura del doctor Fortín Magaña? No lo quiero desmeritar, me parece una voz importante, le he conocido en persona. Pero ¿cuántas personas están exigiendo en este momento que hay que unir fuerzas, que hay que acompañar esta fórmula presidencial? Creo que hay que poner en una balanza las diferencias y caminar hacia adelante sobre lo que tiene más peso. Las voces sensatas que nos están pidiendo que nos unamos, que articulemos fuerzas y que dejemos atrás nuestras diferencias. Yo insistiría con eso, Ernesto. Hay que dejar atrás nuestras diferencias y en ese sentido todas estas voces de sociedad civil que se han unido detrás de Luis y Celia creo que son importantes y generan esperanza. Por primera vez empezamos a ver en las redes sociales, en diversos espacios de opinión, cómo hay personas que se entusiasman y dicen, eso es lo que yo quería ver. Ese liderazgo, el liderazgo que hay detrás de esa fórmula presidencial, el liderazgo de quienes componen la fórmula presidencial para demostrar que no todo está perdido, que hay que enfrentarse a este proceso con valentía. Hay que respetar ese sentimiento de esperanza y seguirlo abrazando. Yo invitaría a eso a todas las personas, a tanto quienes tengan diferencias y quienes no se han terminado de sumar. Pero lo que tenemos ahorita, lo que hemos construido ahorita es importante. Pero lo más importante es seguir construyendo. A ver, voy a extraer un poco textualmente de las declaraciones. ¿Tú escuchaste esas declaraciones que dio a una estación de radio? No. Él decía que de Sumar, que es el movimiento en referencia al que ustedes están también acompañándose, de Sumar no empezó a sumar, sino empezó a restar, dijo textualmente. Es una fórmula, refiriéndose a la fórmula de Luis Parada y Celia Medrano, es una fórmula de un partido que no comprendió su papel y él señaló directamente nuestro tiempo. Bueno, ¿Qué no pudo haber comprendido del papel de ustedes frente a este acontecimiento? Nuestro papel es claro y nosotros entendemos el momento histórico para el que estamos convocados. Por eso hemos tomado con responsabilidad
la decisión de abrir las puertas del partido político y recibir una propuesta de fórmula presidencial. Yo creo que para cerrar el tema es importante para cualquier persona disidente con el tema en este momento es cuál es su propuesta de fórmula presidencial ciudadana, cómo debería de componerse y quiénes la deberían de componer. Sobre la mesa ya tenemos dos perfiles muy valientes, muy importantes y que generan un balance importante para lo que tenemos que construir para el próximo año. E incluso para arrancar, esto es cuestión de días, para arrancar en los próximos 5 meses que inicia la campaña electoral. Creo yo que en ese sentido, y yo voy a insistir desde nuestro tiempo e invitaría al resto de organizaciones y partidos políticos, hay que cerrar filas con Luis Parada y Celia Medrano. Me parece que son la fórmula presidencial del futuro y nosotros no vamos a ver hacia el pasado. Eso lo quiere el oficialismo. El oficialismo quiere que nos enfrasquemos en discusiones del pasado, en lo que nos diferenciaba entre las ideas de izquierda y derecha, que si sos liberal, si sos progresista, no le vamos a hacer el favor al oficialismo. Vamos a seguir anclados al futuro porque eso es lo que importa en este momento. Proteger nuestro país de que este régimen de partido único, encabezado por una persona que ha concentrado tanto poder, no termine de secuestrar la democracia en nuestro país. Ahí está nuestro enfoque. Y ese enfoque pasa por tener una fórmula presidencial que aglutine, que genere esperanza y que esto nos permita también cambiar la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa. Hago el último llamado, no nos distraigamos en las diferencias, unamos fuerzas, es importantísimo. Todas las voces son importantes, ninguna pesa más que otra. Y en ese sentido vamos a seguir uniendo fuerzas. Ok, voy a cerrarlo como tú dices el tema de este en particular. Y te voy a plantear 2 preguntas para cerrar ese tema y quiero hablar de los perfiles de ellos. Esta fórmula de precandidatos le pertenece al partido de nuestro tiempo, es de nuestro tiempo. No, en ningún momento. Por requisito constitucional, la fórmula se tiene que afiliar a un partido político. Estamos claros. Y entonces en ese no caso, les pertenece. Nosotros abrimos las puertas, tomando en cuenta que creo yo que en este contexto, hay que decirlo con toda claridad, era importante que uno de los partidos emergentes diera un paso hacia adelante y acogiera esta fórmula presidencial ciudadana. En ese sentido, nosotros nos pusimos a disposición la fórmula y el bloque de sociedad civil que les acompaña lo vieron a bien. Ok, y con esto cierro. ¿Tú crees que el decir que ha quemado a 2 candidatos y no sumó, empezó a restar, es correcto? No, creo que no. Y sabes, me voy a amparar en unas declaraciones, un tuit que estaba circulando en redes sociales hace poco, que creo yo que genera realmente las credenciales que puede tener esta fórmula presidencial, específicamente quien la encabeza para el cargo de la presidencia de la República, Luis Parada. Ahí circulaba un tuit de hace un par de años atrás quizá, del presidente de la República, que decía que qué lección le había dado Luis Parada en cuanto a litigios, arbitrajes internacionales y cómo le había ahorrado al Estado salvadoreño más de $1.000 millones, que deberíamos de aprender de él. Y yo le retomo las palabras al presidente de la República, creo que debemos de aprender de Luis Parada, seguir construyendo y creo yo que ese es el perfil que necesitamos. Él estuvo al frente del equipo gestor en el arbitraje que se presentó entre los italianos y nuestro país y surgieron ahí esas reacciones a las cuales tú muy bien mencionas. ¿Cómo se logra ese perfil? ¿Cómo lograron sacar esos 2 perfiles? Te decía que creería yo como periodista olfatear que a lo mejor también puede ser que detrás de toda digamos el distanciamiento que pueden tener sectores como el caso del que hablábamos de Resistencia Ciudadana, puede ser por estos temas de representar perfiles, algunos liberales y otros digamos conservadores, por posturas conservadoras. Creo que no se trata de ello. ¿Cómo se logra entender a ellos? ¿Cómo llega Luis y cómo llega Celia Medrano? ¿Cómo? Sí, más que cómo llegan es quiénes llegan. Tenés acá a un abogado ex militar con una experiencia amplia que ha vivido en el exterior, cuando tenemos voto en el exterior para estas siguientes elecciones, experiencia amplia en litigio internacional, le ha ahorrado $miles de millones de dólares al Estado salvadoreño como abogado.
y que te hablen. Ahorita uno de los temas importantes en la conversación pública es el tema de seguridad. ¿Qué mejor perfil que el de Luis para hablar con plena contundencia sobre seguridad? Con el tema de seguridad también hay temas lamentables, como las violaciones a los derechos humanos, las personas inocentes que nada tienen que ver con el crimen organizado, familias que hoy tienen miedo. ¿Qué mejor perfil que el de Celia Medrano, periodista y defensora de derechos humanos por trayectoria amplia para hablar sobre esos temas? Un perfil que estuvo entre las 5 personas, única mujer centroamericana para poder representar a El Salvador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese balance, esa armonía, creo yo que genera esperanza y no hay que soltar esa esperanza. Ese es mi mensaje para cerrar la entrevista de este día. Unamos fuerzas y no soltemos esa esperanza, porque esta lucha es importante darla y vamos a seguir haciendo. Bueno, Andy, lamentablemente el tiempo se nos fue. Yo quiero agradecerte como siempre que tengas la disponibilidad de poder conversar sobre estos y otros temas. Ya conocimos esta puntualidad, creo que en lo que concurre en el tiempo ya vamos a ir conociendo propuestas que sin duda alguna van a ir emitiéndose y sobre todo también hablando ya de manera concreta, porque hasta este momento son precandidatos. ¿Cuándo van a ser las elecciones internas para inscripción de ellos? Con esto cierro, Ernesto, gracias por el espacio. Nuestras elecciones internas por modificación de la Comisión Electoral Permanente el día de ayer quedaron para el 2 de julio, pero tenemos que estar expectantes por el cambio en las reglas electorales que se están dando, de cualquier cambio o mensaje que pueda dar el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Por supuesto vamos a cumplir con los procesos, con los plazos establecidos. Ok, interesante. Gracias, te agradezco. Gracias, Andy Feiler, con nosotros esta mañana. Nos vamos a la pausa y vamos a regresar con la segunda parte del programa. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Un saludo muy especial a todos quienes están a través de nuestras redes sociales y nuestras plataformas digitales estar en contacto con nosotros. Vamos en esta segunda parte del programa a conversar con el presidente de CEPA, Federico Anliker, con quien vamos a hacer un balance de trabajo de lo que se ha hecho precisamente en el tema de la modernización de la máxima, digamos, expresión de entrada al país sin el menosprecio de las otras fronteras, pero que tiene que ver con el aeropuerto internacional. Así es que bienvenido, gracias por acompañarnos, presidente de CEPA. Gracias, Neto, gracias siempre por el espacio, mi buen amigo, que siempre nos brindas para dar siempre las buenas noticias de lo que estamos haciendo dentro de la cartera de CEPA. Sin duda alguna, se ha logrado colocar el aeropuerto en una de las, digamos, puertas de entrada muy competitivas en la zona, ¿no? Así es, siempre, bueno, que vengo, me gusta traerte cifras para ir viendo el incremento sostenible que estamos teniendo a lo largo de los años. Y del 1 de enero, salud. Gracias. Del 1 de enero al 4 de junio hemos movilizado un 18% arriba de lo que movilizamos en este mismo periodo el año pasado, lo cual equivale a casi a 1.7 millones de pasajeros que hemos movilizado en todo el aeropuerto internacional, y estamos movilizando 16.436 vuelos comerciales, lo cual equivale a un 8% en vuelos arriba que el 2022. Yo siempre pongo en contexto que el año 2022 fue un año muy bueno para el Aeropuerto Internacional de El Salvador, para el país. Recordemos que el Aeropuerto Internacional de El Salvador es de los puntos medulares donde más turismo entra, personas de negocios que vienen, salvadoreños, nuestra querida diáspora que está viniendo bastante al país, ¿verdad? Ya no es como antes que medio venían en temporadas claves como diciembre, hoy están viniendo a lo largo de todo el año. Todo esto lo llevamos contabilizado con la Dirección General de Migración también, y todos estos números los cotejamos con aerolíneas y bueno, y sacamos dentro del análisis interno que tenemos como institución todos estos factores que hacen, y es un termómetro más bien en el cual estamos viendo el turismo y la economía del país que va en boga, porque estamos teniendo un incremento sostenible, como te digo. Ok, ha sido un facilitador de todos estos rubros, turismo, con todos los torneos de Sur City, teníamos también, bueno, estamos a las puertas de recibir las delegaciones también, creo, que están ya por llegar al país de los Juegos Centroamericanos, ¿no? Bueno, ayer el presidente del INDES, Yamil Bukele, trajo la antorcha desde México de los Juegos Centroamericanos que van a
La antorcha va a ser un recorrido por los 14 departamentos y el día de ayer pues tuvimos el honor de tener la delegación y la antorcha que arribó pues por el Aeropuerto Internacional de El Salvador y que va a ser sin lugar a duda un evento pues de gran magnitud, que estamos esperando también tener bastantes visitantes. Estamos con 1.600 colaboradores solo en el Aeropuerto Internacional para poder darle el servicio y las adecuaciones, el recibimiento y toda la logística para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. O sea, tenemos una infraestructura de primer mundo, la infraestructura más moderna y eficiente de la región centroamericana. Hablemos de la terminal de carga, que creo que también es otro factor que, da aportes muy significativos si lo queremos ver desde el punto de vista de un indicador económico importante para el país, ¿no? De hecho, también estamos hablando de incrementos del 5% anuales que estamos teniendo, siempre un crecimiento sostenible. La terminal de carga, pues, es un lugar bastante clave también en nuestro país, la única terminal de carga que por el momento tenemos, y estamos manejando desde el 1 de enero hasta la fecha, ya sobrepasamos los 10 millones de kilogramos de importación y exportación que se están manejando en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, con bastante eficiencia, aerolíneas pues de talla mundial que están viniendo. Estamos perfilando nuevas aerolíneas también. Para ponerte un ejemplo, hay una aerolínea ASL de Bélgica que quiere traer vuelos de carga y de pasajeros de Europa, porque pues sí, ya tenemos mercado bastante atractivo, tanto de importación como exportación para esos mercados europeos y asiáticos, ¿verdad? Así que bueno, estamos ya a las puertas de recibir una nueva aerolínea también. Siempre te traemos aquí las buenas noticias, ¿verdad? Así que eso nos da bastante satisfacción. Pero hay que traer boletos aéreos para irnos también nosotros de viaje, no solo las noticias, ¿no? Sí. Pero sí se tiene un portafolio muy abierto, de cielo abierto, que si hacemos una retrospectiva, era de lo que siempre se decía, el país debería de ser un abierto para que muchos ahora con esta nueva corriente, esta nueva tendencia de las apuestas que se hacen, especialmente en el tema de turismo, ¿no? Sí, pueda tenerse a la mano, ¿no? Así es, Neto. Mira, siempre lo he dicho, lo hemos sostenido, lo vamos a sostener y con hechos concretos. Lo que tú acabas de decir, los cielos abiertos, hoy en esta administración del presidente Bukele y en la administración que me toca a mí de CEPA, con aeronáutica civil, turismo, etcétera, lo que tiene que ver directamente con el turismo, y precisamente para poder tener más turismo, para poder tener más oferta, necesitamos verdaderos cielos abiertos, y es lo que hemos hecho. ¿Por qué te lo digo? Ahora estamos operando ya con 22 aerolíneas. Imagínate que, solo para ponerte en contexto, la última aerolínea que había venido antes de este gobierno había tardado, no había una aerolínea más bien nueva en 10 años. Y los permisos que les tocó, y voy a decir con nombre y apellido, Spirit, la aerolínea Spirit, le tocó casi que más de un año estar batallando con los permisos, etcétera, etcétera. Hoy nosotros hemos traído 5 aerolíneas nuevas, contando, hemos abierto nuevas rutas, hemos facilitado nuevas rutas a las aerolíneas, cosa que antes era impensable en los tiempos de los gobiernos anteriores. Hoy lo que estamos haciendo nosotros es precisamente poder abrir ese abanico de la sana competencia en el tema de aerolíneas, hablando específicamente, para que los salvadoreños puedan tener mayor oferta, que puedan escoger, eso es el mercado, el libre mercado, que puedan escoger donde ellos quieran, a las mejores tarifas que más les convengan, servicio, etcétera, pero nosotros como gobierno ser facilitadores para que estas aerolíneas vengan al país y seamos atractivos. Y tenemos, así como te dije, esta aerolínea de Bélgica, tenemos otras aerolíneas europeas, de Estados Unidos, de Sudamérica, de Asia, las cuales estamos teniendo conversaciones bastante serias. Hemos tenido ya visitas en campo al aeropuerto, han quedado fascinados con la infraestructura que tenemos precisamente, y no solamente la infraestructura, sino que la experiencia de viaje que hacemos, ¿verdad? Porque los clientes de ellos son también nuestros clientes, ¿verdad? Como aeropuerto. Así que queremos que la experiencia de viaje sea totalmente una buena experiencia para el pasajero. Ok, hay un antes y un después que genera la facilitación,
para que ellos puedan entrar en esta tendencia. Además, he visto cómo también CEPA está de alguna manera sentando posturas o posición frente a algunos abusos que se cometen por parte de algunas aerolíneas, sí, ¿no? con los pasajeros. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Me piden una pausa comercial, 7:30. Gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el presidente de CEPA, Federico Anliker, y hacíamos un balance de trabajo de cómo, en este caso en particular, se ha maximizado, se ha modernizado el aeropuerto internacional y cómo este está siendo un facilitador bajo la mirada y la política de cielos abiertos también como un elemento fundamental que a lo largo de la historia venía siendo como la deuda para poder ofertar mejores alternativas a los salvadoreños. Así y decíamos de que hay un antes y después en cuanto a facilitar que una aerolínea venga y se coloque en nuestro medio, ¿no? Sí, y también el trato hacia nuestros usuarios, ¿verdad? Sí, que es otro elemento, ¿no? Dentro del aeropuerto, y esto incluye turistas de cualquier nacionalidad, salvadoreños, por supuesto. Nosotros estamos garantizando de que el trato hacia nuestros connacionales, sobre todo, y obviamente al turismo también, El Salvador ya está cambiando la forma de pensar, afortunadamente, de cómo los salvadoreños, de cómo tratar a un turista, ¿verdad? El país le está abriendo las puertas en un país sumamente seguro como nunca antes, el país más seguro de América, con bellezas naturales, con la gente tan linda que tenemos, y dentro de eso es fundamental el servicio que se brinde dentro del aeropuerto. Las directrices que se han dado dentro de la institución CEPA, comenzando por nuestros colaboradores, es siempre el buen trato hacia el pasajero, ¿verdad? La buena sonrisa, el buen trato, el facilitar precisamente en ayudar, etcétera, en la experiencia de viaje que estábamos hablando anteriormente, sí. Y precisamente a esto traigo a colación a lo que tú decías antes de ir a la pausa comercial. Ante ciertos abusos que han habido de ciertas aerolíneas, yo tiré un comunicado, comenzando dentro de casa, ¿verdad? Nuestros colaboradores, a las instituciones de migración, aduanas, policía, todo interinstitucional, sumando a las mismas aerolíneas, sumando tiendas libres, restaurantes, etcétera, que un maltrato. Recuerda que ahora tenemos estos aparatos que ahora documentan cualquier cosa. La información, ¿no? Y cuando tengamos un caso bien documentado de una falta de respeto o falta de amabilidad hacia un pasajero, inmediatamente será removido el carnet de esa persona. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos pues la potestad de decir quién entra y quién no entra al aeropuerto, ¿verdad? No tenemos la potestad de decir quién entra o quién sale de una empresa privada, claro, pero supuesto. Sí dentro del aeropuerto. Y no vamos a tolerar bajo ninguna circunstancia que se lleguen a dar abusos, menosprecios hacia las personas, ¿verdad? Así que bueno, es una directriz que hasta el momento afortunadamente todo ha marchado bien, con bastante cordialidad. Bueno, tenemos gente que viene del país y nos dicen, mire, hasta el trato, hasta ahora que estamos llegando al país, después de 40 años, de verdad que nos sentimos verdaderamente en casa, con un buen trato, la amabilidad de las personas de CEPA, las personas de aduanas y todas las personas de las instituciones que conformamos y que están trabajando dentro del aeropuerto. Es un buen sentir, Neto, realmente, para que los salvadoreños se sientan también realmente dignificados como se lo merecen. Así es, resuena y lo escucho de muchas personas que me cuentan de cómo hoy tenemos una puerta de entrada y salida de primera, ¿no? Sí. Y eso es bien importante. Yo tengo días de no viajar, pero sí, creo, y sin temor a equivocarme, que ese es un factor muy importante. A ver, y en el caso del aeropuerto de Ilopango, solo para cerrar un poco y concatenar también, que es otra de las áreas importantes que tenemos hoy en día para vuelos regionales, entiendo, ¿no? Sí, es correcto. Mira, ya llevamos dentro del proyecto de Ilopango, de la nueva terminal que estamos haciendo para los vuelos, sobre todo de vuelos internacionales, ¿verdad? Llámese de turismo, viene bastante ejecutivo a reuniones por el día o de un día para otro, o se quedan.
tenemos que el aeropuerto de Ilopango es realmente también una joya que tenemos como país. Es un aeropuerto que está a la par de la ciudad, un aeropuerto donde está en una zona industrial también, donde llega mucha gente a hacer negocios, pero no se le había tenido la inversión desde hace décadas en el aeropuerto, y ahora estamos haciendo nosotros una inversión considerable para poder hacer una terminalita, ¿verdad? Donde seamos también una buena imagen ante los turistas que vienen también por el aeropuerto de Ilopango, el crecimiento que hemos tenido, y es por eso que tomamos la decisión, Neto, para poder hacer esta inversión. ¿Por qué? Porque del año pasado a la fecha, digamos, ha habido un incremento del 25%, bastante, en los mismos periodos de vuelos de turistas, de turismo, digámoslo así, gente que viene en su avión privado, sí, y gente que viene a hacer negocio. Entonces, queremos darle la buena imagen a estas personas ya en el aeropuerto de Ilopango, así como se la damos en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Y este proyecto, digamos, esta obra ya lleva un 45% de avance, y esperamos invitarlos. Te vamos a invitar, si quieres hacemos un programa ahí, claro, con gusto, para que podamos inaugurarlo en el segundo semestre de este año. Ok, interesante. A ver, ¿en qué etapa se encuentra el aeropuerto del Pacífico? Cuéntame un poquito. Vamos bastante bien, afortunadamente, Neto. Ya compramos unas buenas cantidades de tierra donde va a ser. Hemos tenido buenos consensos, acercamientos, negociaciones con los dueños de esas tierras donde va a ser construido el aeropuerto. Tenemos la parte de geotecnia que se está llevando a cabo, los permisos medioambientales ya están. Todo lo técnico, digamos, tierra, como se le llama cuando se está construyendo un aeropuerto, la parte tierra y la parte aire. Todo eso se está contemplando ahorita, Neto, para dentro de poco poder poner la primera piedra y poder construir el nuevo aeropuerto del Pacífico, que va a traer mucho desarrollo a la zona oriental y los circundantes, llamémosle el polo de desarrollo que se va a generar alrededor también de ese aeropuerto. En el marco de la evaluación de los 4 años, la oposición dice que esa es una de las deudas o promesas no cumplidas, ¿no? Bueno, mire, la oposición tiene muchísimas deudas con el pueblo salvadoreño, son creo que los menos indicados para hablar de deudas con el pueblo salvadoreño. A excepción de que nosotros sí estamos haciendo todo lo necesario, todo el trabajo para poder hacer estos megaproyectos. El presidente Bukele ha inaugurado, ha dado buenas noticias también de proyectos que se van a dar, otros colegas míos de otras carteras también. Nosotros, mira, estamos siempre en constante crecimiento del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Estamos construyendo el nuevo aeropuerto del Pacífico, estamos mejorando el aeropuerto de Ilopango, estamos mejorando y ampliando el puerto de Acajutla. Todos estos proyectos, Neto, tenían décadas de que no se les invertía lo necesario para poder llevar al país hacia donde queremos llevarlo. Entonces, nosotros sí estamos demostrándole al pueblo salvadoreño que sí estamos trabajando por ellos, ¿verdad? Porque a ellos nos debemos. Es una deuda histórica que los corruptos y los ineficientes del pasado no pudieron hacer, entonces nosotros lo vamos a hacer, y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuánto tiempo más o menos podríamos esperar tener o contemplar una nueva terminal aérea en el caso en el oriente del país? ¿Cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, estamos según hablando los términos de tiempo, ¿no? Sí, bueno, estamos hablando no solo de una terminal, Neto, estamos hablando de la construcción de una un pista aeropuerto, ¿no? que aproximadamente va a tener... Perdón el término, de un aeropuerto. Sí, de un aeropuerto, sí. Mira, vamos a ir por fases, ¿verdad? Okay. Vamos a ir por fases. Eso ya lo completa todo, complementa más bien los estudios de prefactibilidad y factibilidad que se ha hecho. Vamos a ir haciendo y creciendo como un aeropuerto por su propia naturaleza normalmente lo hace. Nadie comienza construyendo un mega aeropuerto, sino que a medida la demanda va creciendo, se va proyectando y se va construyendo a lo largo del tiempo. Pero sí vamos a tener una pista de casi 3 kilómetros de largo, lo cual implica que pueden aterrizar vuelos directos de Europa, ¿verdad? No se diga de Estados Unidos, de Sudamérica, de Asia también. Vamos a comenzar con una pista con esa capacidad, para que la gente no crea que van a ser solo vuelitos regionales, sino que estamos capacitando el aeropuerto para que pueda recibir todos estos vuelos, ¿verdad? Y la terminal
Evidentemente se va a dar a conocer ya el diseño, ya está, es sumamente moderna, conociendo buen gusto del presidente Bukele, en el cual va a ser una terminal moderna, ecológica, amiga con el medio ambiente. Otra experiencia también, como es muy importante para nosotros brindar a los pasajeros una experiencia de viaje, no solo llegar a una terminal por solo llegar a una terminal, sino que realmente diga qué rico la estoy pasando en esta terminal. Hay restaurantes, hay tiendas, que se sienta cómodo la gente, que se sienta de verdad en un aeropuerto del primer mundo. A ver, hablando en términos operativos y de las facultades de manejo que tiene CEPA, también tenemos la terminal marítima, que es Acajutla, uno de los también grandes infraestructuras de mucho aporte también en la economía del país y turismo ahora con los cruceros, ¿verdad? Bueno, sí, gracias Neto por tocar ese tema tan importante. Mira, yo siempre pongo en contexto, ¿verdad? Porque yo hablo con las gremiales, hablo con distintos rubros o industrias que son usuarios del puerto de Acajutla. El puerto de Acajutla es el punto principal de importaciones y exportaciones del país, donde más se mueve este tipo de carga, ¿verdad? El puerto de Acajutla desde los años 60 no se le hizo inversión casi nada, desde los años 60 que fue inaugurado. Claro, por supuesto, ahora venimos nosotros con un país totalmente distinto en el buen sentido de la palabra, donde estamos teniendo crecimientos también muy considerables. Estamos hablando de crecimientos de 7, 8% anuales neto de carga de importación y exportación, donde una infraestructura estaba sumamente limitada. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Resolver lo que en el pasado no hicieron los gobiernos pasados. Por eso es importante recalcarle a las gremiales y a las distintas industrias, los cuales estamos trabajando muy de la mano, pero recordarles también de dónde venimos, ¿verdad? En esta administración se está haciendo estamos ya próximamente con un avance más del 85%, un nuevo patio de contenedores. ¿Qué va a significar esto, Neto? Para poner en contexto, ¿en qué va a ayudar? Vamos a poder movilizar 100,000 contenedores más al año. Ahorita podemos movilizar 250,000 más o menos. Ahorita estamos moviendo 290,000. Ya la capacidad instalada sobrepasó. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Bueno, ir obviamente a un ritmo dentro de nuestras posibilidades económicas, poder ampliar el puerto de Acajutla y poder tener este patio que va a albergar o poder movilizar 100,000 contenedores más, o sea, 350,000, número uno. Número dos, hemos comprado equipo, tenemos grúas nuevas de patio de contenedores, tenemos montacargas nuevos para poder eficientizar más la operación. Estamos haciendo una bodega nueva logística en el puerto de Acajutla. ¿Qué quiere decir esto? Hace aproximadamente un mes dimos el banderillazo de salida en el cual las cargas sueltas, los recintos fiscales, llamémoslo así, o digamos las áreas donde aduana atiende al público, ¿verdad? Porque aduana es un ente muy importante dentro del puerto, poder facilitar en el tema de las entregas y recepciones de carga, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Eficientizar y obviamente tiempos, y el tiempo es dinero, por un lado. De ahí, como te digo, nosotros estamos comprando bastante equipo, tenemos un plan de expansión, de verdad, como te digo, considerable, que esto se tuvo que haber hecho en el pasado. Entonces, ¿qué pasa? A veces hay ciertas gremiales que dicen, bueno, y que el servicio y que esto. Miren, señores, nosotros estamos haciendo lo que los gobiernos pasados nunca hicieron. Lo que estamos haciendo con ustedes, las gremiales, es trabajar de la mano y poder atender el puerto con la capacidad que actualmente existe y que estamos ampliando. Nosotros sí tenemos una visión hacia dónde vamos a llevar nuestros puertos y aeropuertos del país, y eso implica el crecimiento que tienen que tener a lo largo del tiempo. Bueno, interesante, voy a hacer una pausa cuando regresemos, porque también es una puerta de entrada para cruceros que de primera línea, ¿no? Que han atracado precisamente en esta zona. Voy a hacer una pausa cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hablábamos del tema de cruceros, pero esta transición de lo que fue antes la autoridad marítima portuaria al rol que ahora pondera la naval, ¿cómo está esa coordinación? Sí. No, solo si me permites abonar un poquito de los cruceros.
tuvimos como país la primera temporada real de cruceros, de octubre a abril, la tuvimos realmente bastante movida. Movilizamos casi 17,000 cruceristas a lo largo y ancho del país y por supuesto pues los atendimos en el puerto de Acajutla, así que es otro rubro también que le trae mucha divisa al país y que está siendo atendido en el puerto de Acajutla. Hablando el nuevo rol, digamos, del ente regulador marítimo, que lo asume la Naval, ¿verdad? Por medio de nuestro amigo el ministro Merino Monroy, delegó al capitán Omar Hernández al frente de esta institución que va a regir y que ya lo está rigiendo y que está en un proceso ahorita de transición y que afortunadamente estamos trabajando como CEPA muy bien de la mano con ellos para poder eficientizar también las regulaciones, todo lo que tiene que ver con la implementación y regulación de todo el ente marítimo en el país, llámense en puertos o todo lo que tenga que ver con el tema marítimo, naval. Entonces, estamos muy contentos con esta transición, que estamos teniendo muy buenos frutos. De lo que fue la autoridad con este nuevo ente regulador, ¿verdad? Sí, porque la idea obviamente siempre es ir mejorando, ¿verdad? Y poder eficientizar también. ¿No hay más burocracia o más facilitación, supervisión y todo este tipo de cosas? De hecho, hay menos burocracia, los trámites obviamente son más rápidos, la comunicación está fluyendo súper bien, así como trabajamos de la mano también con la Autoridad de Aviación Civil, ¿verdad? Yo creo que, yo siempre lo digo, es primer gestión en CEPA que trabajamos realmente de la mano y nos vemos como uno solo con los entes reguladores, llámese Autoridad de Aviación Civil y por supuesto con la Naval, ¿verdad? Antes eran células y grupos de poder a ver quién alaba más la pita y por eso no avanzaban las cosas. Hoy no, hoy estamos trabajando de la mano y las cosas por eso también están fluyendo. Hablando de tema de país, ¿qué opinión tienes, Federico, con relación a esta nueva modalidad que se proyecta de cambios en tema de municipios y la reducción de municipios, y sobre todo cuando tenemos infraestructura que están en municipios, a lo mejor pasen a ser distritos, no sé? ¿Cuál es tu valor? Bueno, en lo personal yo estoy muy contento. ¿Sí? Realmente vamos a ver eficiencias, vamos a eficientizar temas de recursos, por supuesto, de personal, obviamente en el territorio, en las alcaldías, que puedan brindar un mejor servicio, que puedan tener mayor recursos y que por supuesto va a ser más fácil poder fiscalizar el trabajo de los alcaldes, 44, ¿verdad? De los que van a hacer. Esto no quiere decir que en el territorio las alcaldías actuales van a tener siempre, digamos, el lugar donde la gente puede ir a hacer sus trámites, sus tradiciones que son sumamente importantes también en el territorio, en la localidad, también van a ser siempre mantenidas y obviamente estos digamos, municipios van a pasar a ser distritos de la alcaldía. De verdad, como muy bien lo explicó el presidente, ya no va a ser esa carga de Estado, digamos, municipal, donde la mayoría se iba en salarios y no se iba en obras. ¿Por qué? Porque estaba el alcalde, estaba, digamos, el síndico, todo el consejo municipal, el ayudante del ayudante del ayudante y así consecutivamente, una carga donde metían al amiguismo, ¿verdad? Y cargaban esas alcaldías y esas ineficiencias y esas corrupciones, etcétera. Eso se va a acabar porque va a ser mucho más fácil y va a ser mucho más eficiente también hacer que estas alcaldías manejen sus distritos, que ahora son municipios, pero van a pasar a ser distritos, pero siempre que la población sepa que van a mantener su naturaleza a los municipios, ¿verdad? Llámese sus fiestas patronales, van a mantener el lugar donde iban a sacar la partida, donde se les facilitaba un montón de trámites, siempre van a existir, pero con la buena de que ahora van a ser mayor controlados, mayor fiscalizados, y esto también le va a dar a los alcaldes que queden en estas alcaldías una mayor responsabilidad, porque el pueblo salvadoreño los tiene que fiscalizar. Estamos hablando de pasar de 262 municipios a 44, ¿no? Sí, definitivamente eso es eficiencia. Hay países que yo te comentaba, por ejemplo, como Suiza, que Suiza es un país en territorio más o menos el doble de El Salvador, 40 y pico mil kilómetros cuadrados, y tiene 26 cantones. Y se maneja como una
digamos, una empresa eficiente, ¿verdad? Donde da un buen servicio, donde los recursos son mejor fiscalizados y mejor usados también. Entonces, en lo personal, Neto, yo creo que la mayoría de los salvadoreños... ¿Lo ves positivo esa parte? Sí, claro. Y en el tema, bueno, tú fuiste fundador de Nuevas Ideas, ¿no? Y correcto. estuviste al frente también del, antes de ser funcionario. Sí. Y esta ya aprobación del pasar de 84 a 60 diputados, que sin duda alguna también ha generado mucha expectativa, mucho debate alrededor. Bueno, mira, realmente teníamos una estructura hecha, digamos, para que se enquistaran muchos personajes de la vida oscura pasada del país, que los tuvimos en la Asamblea Legislativa. El tema de los residuos, que era totalmente absurdo, porque habían personas que posiblemente tenían más votos en un partido político, pero por temas de residuos y en otro partido entraba otro con menor voto. Eso es totalmente, digamos, antidemocrático. Hoy este sistema va a ser mucho más democrático, siempre va a ser participativo, pero sobre todo también es importante eficiencias. Es que lo que pasa, yo no estoy diciendo, y no quiero que se malinterprete cuando yo siempre digo, es que el Estado tiene que ser como una buena empresa, eficiente, pero al final, por supuesto, porque maneja personal, o sea, nosotros que nos debemos al pueblo salvadoreño, que somos empleados del pueblo salvadoreño, pues nosotros somos empleados como cualquier empresa, pero las empresas tienen recursos también donde se tienen que administrar de una forma correcta, de una forma transparente, de una forma eficiente, etcétera. Entonces, el órgano legislativo pasa a ser más eficiente, siempre con una forma participativa, pero un país con 84 diputados era absurdo, era un sistema donde precisamente eran personajes para no dejarlos fuera o poder tener más participación política, que lo único que se cumplió de los acuerdos de paz fue que el FMLN entrara a la Asamblea Legislativa. De ahí lo demás fue una farsa, los acuerdos de paz. Entonces, recordemos el pasado, de dónde venimos. Antes eran 60 diputados. Sí. Después subimos a 84 como país. Absurdo, ineficiente. Volvamos a la eficiencia, volvamos siempre a la participación ciudadana, que pueda participar de una forma abierta y democrática, y que el mismo pueblo salvadoreño elija realmente esos representantes, y estos representantes sigan siendo fiscalizados por el mismo pueblo salvadoreño. Bueno, desaparece la figura de residuo, ¿verdad? Que era otro elemento que generaba también diputaciones. Lo que pasa que, mire, Neto, habían hecho, como repito, un sistema hecho a la medida para que todos estos corruptos sinvergüenzas que teníamos antes en la Asamblea pudieran tener un curul. Entonces, por eso también era totalmente, no era lógico, no era ni democrático, de hecho, como te puse un ejemplo, que posiblemente alguien tenía más votos que otra persona, pero el que con menos votos entró por residuo. O sea, eso realmente no es la democracia que se está construyendo en el país. Ahora, con la nueva democracia que se está construyendo, pues obviamente mayor participación y obviamente un sistema más participativo y democrático para el pueblo salvadoreño. Bueno, el tiempo se nos fue, Federico, gracias por habernos acompañado, y siempre es un gusto conversar y actualizarnos precisamente de las obras y de toda esa proyección de modernización que se tiene a través de CEPA con todos sus compromisos. Gracias, Neto, siempre por tu amable invitación, y bueno, aquí vamos a estar a la orden siempre dándoles las buenas noticias de todo el trabajo que hoy sí se está haciendo en el puertos, aeropuertos y toda la cadena logística del país. Así es, en efecto. Muchísimas gracias nuevamente. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.